noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vital prácticamente para toda la población trabajadora. Tiene que ver con el proyecto de superintendencia de jubilaciones y pensiones. Un proyecto que ya en el periodo legislativo anterior estaba en estudio, finalmente no prosperó y en este periodo nuevamente se está analizando. Este proyecto tiene que ver con una superintendencia que forme parte del Banco Central del Paraguay y que de esta manera pueda supervisar a las cajas de jubilaciones y pensiones, que son varias en el país. Hay que decir, el Banco Central tiene una superintendencia de bancos y financieras, tiene una superintendencia de seguros que supervisa todo lo que tenga que ver con las empresas y compañías de seguros, y no tiene una superintendencia de cooperativas y tampoco una superintendencia de cajas de jubilaciones y pensiones. El proyecto tiene que ver con esto. Y para hablar sobre el tema está con nosotros el senador Dionisio Amarilla. Él es proyectista justamente y le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Bueno, antes que nada, muchas gracias, don Fito. Buenas noches a don Pedro. Creo que es oportunísima esta invitación que nos han cursado. Aprovecho para también hacerle saber al público que hace unos días aprobábamos la creación de la Superintendencia de Valores, que maneja todo el movimiento de las bolsas, ¿verdad? Y bueno, creemos oportuno dialogar sobre esta propuesta legislativa. Lo pongo entre comillas, porque la gente muchas veces pierde la posibilidad de enriquecer los proyectos, o van ya muy sesgados, no solamente en opiniones, sino que en actitudes conductuales, y eso nos hace perder la posibilidad de enriquecerlas, de suprimir no solamente puntos y comas, sino que de agregar realmente lo que finalmente se cree que es necesario, porque ¿qué es lo que es una ley? Bueno, y la ley es nada menos que la regla de convivencia social que se debería generar diálogo y consenso mediante, para que eso después permita la interrelación entre quienes deben cumplirlas y quienes están afectados por el alcance de la misma. También nos acompaña esta noche Pedro Aley, representante de los jubilados, fue gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Don Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, senador, un gusto. Me gustaría conocer de parte de los jubilados cuáles son las objeciones principales que se plantean a este proyecto, porque una superintendencia parece en principio un organismo necesario para, digamos, controlar, supervisar las funciones de cajas de jubilaciones que manejan el dinero de los trabajadores. Bueno, antes que nada suscribir la opinión del senador en el sentido de que tenemos que dialogar sobre este tema porque es transversal y es intemporal. Esto va a afectarnos a nosotros los jubilados, a los que están aportando, a nuestra familia hoy, mañana y siempre. Nosotros lo que... Debo aclarar también lo siguiente, porque se nos está estigmatizando un poco a los jubilados como que somos los contreras y no queremos control. Nosotros queremos control, queremos un organismo de control fuerte, con dientes de tiburón, que le esté respirando en la nuca a cada administración y a cada presidente de cada caja. Queremos eso. Sabemos muy bien que en la historia previsional de Paraguay, Caja Bancaria, Caja Itaipú, IPS mismo, se dan episodios oscuros justamente por falta de control, por las liberalidades que tuvieron las respectivas administraciones. Queremos control. Establecido eso, el siguiente punto es: queremos un organismo realmente bien hecho, constitucionalmente sólido y ubicado en un punto equidistante de todos los factores y de todas las fuerzas políticas o fácticas que puedan existir en el país. ¿Qué quiere decir eso? Objetivo, técnico, apolítico, independiente. En ese sentido, cuando vemos en el proyecto de ley que se instala la superintendencia de jubilaciones en el ámbito del Banco Central como un organismo administrativo dependiente del directorio del Banco Central, finalmente está bien. Ahí están concentrados los demás organismos de supervisión, superintendencia de banco. Pero la superintendencia de pensiones no es
afín a la naturaleza y a las funciones constitucionales del Banco Central. El BCP, artículo 285, tiene por finalidad la estabilidad monetaria y lo hace muy bien. El guaraní es fuerte en la región, el dólar-I de siempre, y tiene por función también intervenir en la formulación de las políticas crediticia, cambiaria y financiera. Hasta ahí. No tiene atribuciones para diseñar o intervenir en la formulación de la política de seguridad social, que hay que diseñarla de paso, o en la gestión administrativa, gobernanza o inversiones de las cajas, con todas las luces y sombras que tienen, que hay que solucionar por otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto está extendiendo el 285 más allá de su limitación constitucional. Primer error. Pero supongamos que podamos superar ese problema y que instalemos un órgano de control ahí en el ámbito del Estado, equidistante, como dije, de todos los factores políticos que puedan interferir. ¿Y cuál debe ser el perfil de una superintendencia de jubilaciones, como lo es en todo el mundo? No es administrar los recursos, no es dirigir las inversiones. Y eso es lo que notamos en el proyecto, que se le dan excesivas atribuciones a un funcionario. Finalmente es un funcionario que no es un consejo, es un funcionario dependiente de un directorio, que finalmente es un órgano político también del gobierno de turno, el directorio del Banco Central, con demasiadas atribuciones para dirigir las inversiones, tomar decisiones que hacen a la normativa de cada caja, porque por resolución reglamentaria va a poder modificar algunas pautas legales de las cajas. Y eso, ese es un problema. Ahí quiero detenerme porque creo que es lo que todos han venido planteando desde los gremios principalmente, sobre la posibilidad de administrar los recursos o dirigir las inversiones. Senador, ¿es así? ¿Se puede desde esta superintendencia tomar ese tipo de decisiones? Bueno, en primer lugar yo quiero reivindicar la necesidad de contribuir con propuestas concretas que surjan del diálogo, del debate, de las mesas de trabajo, del análisis racional de lo que se propone hoy como oferta legislativa, que está sujeto a correcciones, a ajustes. Pero también, en honor a la verdad, yo creo que hay que, por sobre todas las cosas, refrescar la memoria de quienes aducen situaciones que hoy les preocupa, pero que sin embargo ya han dado resultados positivos según hemos encontrado en la legislación vigente. Yo no sé si podemos, desde este espacio, para que nos digan, Dionisio trae una tesis y la misma no es cierta, googlear sobre la ley 2856 del año 2006. Sería muy importante que el público que sigue este programa, porque tienen un rating bastante interesante, se interiorice de lo que establece el artículo 53 al 56. Ley 2856 barra 2006, artículo 53 al 56. Y para que la gente también pueda googlear en este momento. Para que la gente pueda googlear, sí. Y si podemos publicar, inclusive pasar por el canal, ahí van a encontrar que después de aquella situación dolorosísima por la cual han pasado los jubilados bancarios, en donde tuvieron recortes de remuneraciones de hasta el 60% inclusive, y muchos jubilados bancarios, bajo el pretexto que arguyen hoy quienes están en contra de la creación de este órgano de control, tuvieron que inclusive terminar algunos como guardia de seguridad, porque de la noche a la mañana la caja se declaró insolvente y les recortaron sus asignaciones. Ahí es donde se hace el primer ejercicio que finalmente termina dando resultados, en donde se inserta bajo la fiscalización de la Superintendencia de Seguros, ni siquiera la de bancos, de la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos, a más de la Contraloría, a la Caja de Jubilados y Pensionados Bancarios. Pero, ¿qué significa eso en términos cristianos? Hoy, la Caja de Jubilados y Pensionados Bancarios está siendo supervisada, fiscalizada, monitoreada, y la terminología y adjetivo que uno quiera utilizar, por esas dos superintendencias a más de la Contraloría General de la República. Es decir, que nuestra propuesta de ninguna manera puede ser acusada de descabellada cuando proponemos extender ese control, pero no ya bajo una superintendencia de banco y seguro, sino de un órgano especializado, de un órgano rector, de un órgano que garantice justamente eso que a todos nos preocupa,
que nuestros aportes sean, en primer lugar, invertidos conforme a la carta orgánica de cada caja, pero en segundo lugar, que la visión futurista, gracias al trabajo que haga este órgano especializado, se inserte, se instale y sea una constante, sea un hábito de trabajo, porque si vamos a hablar de escándalos en materia de administración de fondos, no solamente públicos, aquí estamos hablando del aporte que hacen patronal y trabajador en la mayoría de los casos, Entonces, ese escándalo también penosamente se ha apoderado de algunas cajas. Hoy, y la gente sabe eso, la caja del personal municipal está en una situación incomodísima, llamándola de manera eufemística y para que eso no ofenda a ninguno de los que están al frente. Fiscal. Pero la caja del personal municipal, y el señor Pedro Jaye me va a corregir si estoy mintiendo, precisamente no tiene en el horizonte cómo sortear esta dificultad. Y es ahí donde nosotros reivindicamos la necesidad de discutir este órgano rector, de discutir las atribuciones que nosotros consideramos que tienen que tener, ¿verdad? De hacer las correcciones, no solamente las correcciones que a ellos les preocupan, sino otras que fuimos nosotros también con el correr de los días descubriendo que pueden ser posibles, pero de ninguna manera prescindir de la posibilidad de instalar esas mesas que ellos requieren, pero con gente que quiere contribuir, con gente que quiere construir, no con quienes se van a vociferar y penosamente nos traen sobre sí el aval de ser conocidos precisamente en el mundo del trabajo, ¿verdad? Sino de gente preocupada por la suerte de los jubilados en primer lugar, porque yo tengo un padre jubilado, ¿verdad? A quien también le han llevado versiones distorsionadas, y yo converso mucho con mi padre, pero también de la gente que está a punto de jubilarse y la que está contribuyendo para que las cajas sean sostenibles. Esto necesariamente lo tendremos que hacer en este periodo legislativo, y de ninguna manera nosotros pretendemos que el superintendente, para que no diga que estoy evadiendo la consulta que me acabas de hacer, nosotros de ninguna manera pretendemos que el superintendente sea un super tomador de decisiones, no. Esto es un primer ejercicio, ¿verdad?, en donde nosotros creemos que el Banco Central del Paraguay sí tiene no solamente el prestigio, sino que los elementos que necesariamente tendrá que utilizar esta superintendencia que proponemos a través de esta propuesta legislativa. Hablábamos recién, antes de entrar al canal con don Pedro, sobre la carencia que tenemos, por ejemplo, en materia de profesionales del mundo actuarial. Claro. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, inclusive habíamos abierto una oferta educativa para formar calculistas actuariales y la demanda fue bajísima. Yo hasta presumo que estamos contratando profesionales del exterior para ese ámbito. Para que la audiencia comprenda nada más, el cálculo actuarial es una proyección matemática que se hace de los aportes, de los años de vida, de cuánto van a ser los jubilados. Una mezcla de factores. Muchos factores, muy complejo, y lo que hace es ver, digamos, la factibilidad de seguir pagando las pensiones, hasta qué año, cómo va a ir evolucionando, cómo va a ser la pirámide de aportantes. Todo eso se tiene en cuenta en un cálculo actuarial. Y si la creación de órganos rectores en otros campos han permitido no solamente descubrir las debilidades de dichos sistemas, sino que ha permitido corregirlas, ¿por qué hoy evitar, por qué obviar, por qué no darse el gusto de profundizar la discusión y entre todos empujar para que esto se convierta en una realidad? Yo creo que esa tendría que ser la apuesta, y por lo menos es la causa que yo abrazo. Yo no busco, como se ha dicho y se ha instalado como propaganda errada, de que se privatice la jubilación o la plata de los aportantes, porque la gente tiene que entender de lo que estamos hablando. Yo no busco que se asalte las cajas como se manifestó, ni mucho menos. Mi intención como legislador es de que se debata sobre una cuestión urticante, necesaria, y por sobre todas las cosas que garantice que, así como ocurre en otros países, cuando uno deja el sector activo del mundo laboral,
disfrute de ese aporte que lo hizo por décadas inclusive, y otras que tenemos que discutirla también, no solamente sobre el órgano rector de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Don Pedro, si no existe o si se puede modificar el artículo que plantea, digamos, de alguna manera, la administración de los recursos o la dirección de las inversiones, ¿qué otras objeciones habrían? Bueno, así como te señalé, y dejando siempre en claro que nosotros no somos acá el que pone el palo en la rueda. No, Nosotros claro, ustedes queremos buscan un órgano de perfeccionar un control proyecto que en este momento se está estudiando. que nos sirva a todos por 20 generaciones y que le permita al IPS tener sostenibilidad y previsibilidad por 79 años otra vez. Queremos eso. Ahora bien, si me decís qué objeciones presentamos, más allá de la que te señalé de tipo constitucional, el 285, que es extendido, más allá del 137 de la Constitución que establece el ordenamiento de las normas, la Constitución, las leyes, etcétera, lo que encontramos en el texto del proyecto, en el derecho positivo ya, es que hay contraposición entre la intención expresada en la exposición de motivos, que es loable, que es todo lo que estamos hablando acá, Claro. pero en la norma dice otra cosa. Entonces queremos sentarnos a diseñar norma por norma un órgano fuera del Banco Central. Yo no estoy de acuerdo en que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones esté en el Banco Central porque no es su competencia. Si el Banco Central quiere intervenir en el control de las inversiones de las cajas, puede hacerlo a través del sistema de la Superintendencia de Bancos. Puede hacerlo, no necesita crear otro órgano en el inicio de la operación. Por otra parte, hablemos claramente, Banco Central, Superintendencia de Bancos, ¿dónde estaba cuando Bataglia le endeudó a IPS el año pasado nomás por 250 millones de dólares? Con la sola garantía de su firma, o peor, los bienes inmuebles otorgados por el Fondo de Jubilaciones. ¿Dónde estaba mirando esa Superintendencia de Bancos? Entonces, es que nos inspira tanta confianza el hecho de que este órgano se instale en Banco Central. Nosotros creemos en un órgano de control autónomo, equidistante, apolítico, totalmente neutro respecto a las fuerzas políticas y sociales. Porque eso es lo que queremos los trabajadores y lo otro que queremos es intervenir en las decisiones de control. ¿Y a qué me refiero? El proyecto de ley habla de un consejo consultivo, donde están los trabajadores, los empleadores, los trabajadores y el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo, tres del sector público y 2 aportantes. ¿Y los jubilados? No están los jubilados ya otra vez. Y segundo, ese órgano consultivo es exactamente eso. Tiene una función puramente deliberativa, proveer apoyo deliberativo. ¿Y qué es lo que es el apoyo deliberativo? No es vinculante, no decide nada. No queremos ser el florero de siempre. Queremos tener injerencia en las decisiones justamente para asegurar y para controlar el buen uso de los fondos, pero no ser un órgano que esté ahí decorativo. No. Si vos quitas el órgano consultivo del proyecto o lo dejas, no afectan nada las funciones y la competencia del superintendente, que de paso, leyendo sus atribuciones o los caracteres que lo rodean, es un superfuncionario que tiene los mismos fueros que tiene el senador. No puede ser procesado por el ejercicio de sus funciones. Tiene inmunidades, o sea, se extiende el 106, creo, de la Constitución. Ahí Entonces, permítanme disentir. Y por otra parte, se le otorgan atribuciones de disposición de los inmuebles. Y vos sabés lo que significa el patrimonio inmobiliario de IPS. Estamos hablando de Manzanaté, de Isla de Francia, que por una decisión administrativa del superintendente le va a decir al Banco Central tasá. El Banco Central no es tasador de nada, no es su función. Vamos a detenernos ahí un segundo para que responda el senador. No sé si querés hacerlo en el orden en que lo planteaba don Pedro. Bueno, en primer lugar yo quiero deslindar responsabilidad de las colocaciones que hizo el IPS o no hizo el IPS. Precisamente don Pedro fue en quien formó parte de esa estructura y por muchos años. Pero entonces, y posteriormente inclusive postula para un cargo legislativo. Penosamente la suerte le fue esquiva, pero también tendría que llamarle la atención porque la suerte le fue esquiva, ¿verdad?
Yo creo que sobre la gestión de los fondos previsionales en el IPS, desde tiempos inmemoriales se viene hablando que no precisamente la eficiencia y la eficacia fue la peculiaridad y la característica en materia de manejo de fondos. O sea, tengo que hablar en estos términos porque si no pareciera ser que quieren traspasar responsabilidades personalísimas sobre nuestras espaldas. En segundo lugar, no es cierto, no es lo mismo que el superintendente pueda requerir el auxilio de la fuerza pública y que tenga sobre sí la atribución de actuar como fuerza pública. El proyecto es claro, el proyecto dice que el superintendente puede requerir el auxilio de la fuerza pública y que tiene que hacer los trámites procesales pertinentes. Eso significa presentar ante un juzgado, etcétera, etcétera, cuando existe situaciones que así lo ameritan, porque quieras o no, inclusive hasta a la Contraloría, que es un órgano constitucional, se le ha negado la provisión de documentaciones bajo el pretexto de la autonomía, la autarquía, la binacionalidad. Sí, el IPS tuvo un conflicto con la Contraloría. La binacionalidad, etcétera, etcétera. O sea, hablemos a calzón quitado si vamos a hablar esto, pero por sobre todas las cosas respaldémonos en la integridad y en la honestidad en materia de propuestas. Yo no voy a rehuir de la posibilidad de revisar esta propuesta legislativa y de enriquecerla, pero no quiero tampoco que me hagan cargo de la situación difícil por la cual pasan las cajas. Claro. Si yo he sido como sujeto, inclusive víctima de la burocracia que me ha impuesto, valga la redundancia, la burocracia cuando recurrí a retirar mis aportes jubilatorios, a los efectos de costear seguramente una parte de mi campaña política. O sea, aquí, bajo el pretexto de la autonomía de las cajas y del poder que implica manejar, pero cuantiosísimas sumas, se han hecho cosas inadmisibles, inauditas, desde prestar a tío hasta prestar de los bancos a los cuales se le presta. El IPS le prestaba, y seguramente si revisamos, y tenía depositado a tasas pero muy inferiores a las que después tomaba como línea de crédito. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder, que sea previsible, que el flujo de caja entre lo que se previsiona y lo que finalmente se termina ejecutando y necesitando se respalde en documentos que avalen la decisión para tomar. Y no es cierto que los consejos consultivos, ¿verdad?, no sirven para nada. Y me voy a remontar a la experiencia que la viví yo muy de cerca con la creación del CONES. Ahí también, en ese marco regulatorio, y estamos hablando de un sector igual de estratégico que la administración de los fondos previsionales, de jubilaciones y pensiones. Ahí nosotros creamos un consejo consultivo en ese marco regulatorio. ¿Y quiénes integran el consejo consultivo? Autoridades académicas de las universidades, porque les permite conversar. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no es un florero cuando hablamos de las jubilaciones y pensiones. El ministro de Economía, no de la autoridad, tampoco tiene que ser un florero. El presidente del Banco Central, más. Y tal vez podamos discutir la inclusión de los jubilados, pero con mil gustos. Pero ese órgano consultivo puede traer al seno del órgano rector informaciones estratégicas fundamentales y relevantes que nos permitan proyectar un futuro promisorio y por sobre todas las cosas que garanticen el uso y aplicación de fondos de manera eficiente. Por eso es que no hay que relativizar nomás lo que nosotros hemos ofrecido como propuesta legislativa. Reitero, en mi intención ni existe la remota posibilidad de que se le dirle sus recursos a los jubilados y pensionados, ni mucho menos, ¿verdad?, de que esto se convierta en un instrumento para que la gente haga con los fondos jubilatorios lo que quiere. Proponemos generar, así como dice el nombre, un órgano rector, y me remito de vuelta a la fiscalización que ejerce hoy sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones la Superintendencia de Banco y Seguro. Hoy se asustan. ¿Qué va a hacer el Banco Central en este campo? Y después, y el resultado positivo que se obtuvo con la Caja de Jubilaciones y Pensiones, esa que se usó para dejarle a muchos conocidos, amigos, vecinos,
que hemos visto estar vendiendo en los semáforos, a lo mejor billuterías, porque le dejaron de la noche a la mañana bajo el pretexto de que se quieren apoderar los políticos de ese ámbito y poder completar su ingreso mensual que ya se había pactado cuando él entró al sistema. Por eso que yo insisto en la necesidad que don Pedro y otros amigos que están preocupados por la aparición de este órgano rector acerque su propuesta de manera escrita y visto, y me enteré hoy, he visto con beneplácito que el propio ministro de Economía ya ha encabezado una mesa de trabajo con los sectores que están preocupados por esta situación. Sí. Y esa tendría que ser la constante de Fito y don Pedro y Claro. audiencia, ¿verdad? Que nos animemos entre todos a ver la posibilidad de construir, que cortemos esa onda que viene de la dictadura, en donde si vos sos de Cerro Porteño y yo soy de Olimpia, ya somos enemigos. Porque yo soy legislador coyunturalmente, vengo del mundo del laburo, pero de 16 horas por día. Y estoy ahora porque el pueblo así lo quiso. Como legislador, yo no paso a convertirme en enemigo de mi pueblo. Yo soy un aliado estratégico. Sí. Yo soy una persona que sabe escuchar. Yo soy una persona que tiene formación en este campo, inclusive, y que por eso se animó a subir, a rubricar y por sobre todas las cosas a sentarse en cuantas mesas me inviten, pero dentro del marco del respeto para discutir esta propuesta legislativa. Claro, como estamos discutiendo ahora, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hay o no atribución sobre los inmuebles de las cajas de pensiones y jubilaciones en esta superintendencia? Cuando nosotros proponemos que este superintendente tenga 4 misiones trascendentes, la normativa, la de supervisión y exigencia, la técnica y la operativa, ¿verdad? Propusimos este diseño convencidos de que son cuanto menos esas misiones las que tiene que cumplir y tiene que ejecutar un superintendente. Pero de ninguna manera se propone que tenga un superpoder para disponer del patrimonio de las cajas. Las cajas siguen teniendo sus leyes, las cajas siguen teniendo sus consejos, las cajas siguen teniendo sus autoridades y estas van a ser bajo el monitoreo del órgano rector las que lleven adelante las políticas de inversión de las respectivas cajas, así como los bancos. Hagamos análogamente comparaciones, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con una de las normativas del Banco Central del Paraguay, aquella que le impone al tomador de crédito, cuando entra en mora, después de 30 años de cumplir a rajatabla de su compromiso, llegó la pandemia, cayó en mora. Si él quiere renegociar su deuda, tiene que pagar el 10% del capital tomado para poder hablar de renegociación. Para mí es una atribución exagerada de la superintendencia de banco, pero no tengo elementos tampoco para hacer primar mi criterio, porque esa superintendencia ha demostrado que funciona. Este superintendente que se va a rodear de técnicos, cuando la gente recurre a decir que va a ser un único superintendente que va a tomar todas las decisiones, le está mintiendo a la audiencia, porque él tendrá que tener un equipo, un soporte técnico, una contribución diaria, permanente y probablemente con crecimiento sostenido para poder formular alternativas de cómo llevar adelante la política de manejo de las cajas públicas desde el momento en que nace este órgano para adelante. Entonces, necesariamente lo referente al manejo de los inmuebles tiene que formar parte de la propuesta legislativa. Si alguna coma les confunde, pues reformulemos ese inciso, pero traigamos por escrito para que juntos evaluemos qué es lo que le preocupa de nuestra propuesta legislativa. Porque nosotros lo hicimos con mucho corazón esto, con mucho compromiso patriótico, con mucha conciencia de la necesidad que tenemos de este órgano rector. Aquí nos preocupa a nosotros la suerte de esos compatriotas que están aportando mes tras mes y una suma para nada despreciable. Ustedes pero saben, porque tengo que hablar únicamente así Yo como sé que paraguayo, no, eso es don Fito. así que Ustedes sé pero saben que perfectamente lo el que 9% del aporte de los trabajadores va al IPS y el 16,5% aportan los empleadores, ¿verdad? Una parte se picotea para el SINAFOCAL y para el SNPP, ¿verdad? Y la otra parte, hay duda de su manejo, hay duda, están saltando pero escándalos de sumas ultramillonarias en los últimos días. Y si dejamos un sistema tan perfecto
después de haber estado 30 años al frente de esa oficina pública, ¿cómo es que esos protocolos se rompieron tan rápido? Yo quiero que la gente tenga esa visión y califique por sobre todas las cosas la consistencia de lo que estamos diciendo. El IPS funcionó bien bajo la gestión de ABC de personas. Si hubieron protocolos que ya se convirtieron de manera natural en ley y que nadie se anime a violar, no hubiésemos estado hablando de esto. Definitivamente no tuvimos el desarrollo institucional necesario como para seguir dejando esto bajo la fórmula del laissez-fairismo. Que pase lo que tenga que pasar y mañana vamos a tomar un préstamo nomás para fondear las cajas caídas. No, esto no funcionó. Esto hizo aguas lastimosamente en aristas que probablemente no estaban pensadas que iban a ser, y por eso tenemos que discutir la aparición de un órgano rector. Porque don Pedro estuvo al frente de la caja previsional de jubilaciones en IPS. Y yo estoy seguro que él hizo un enorme esfuerzo, pero probablemente los protocolos y el esfuerzo que él dejó como antecedente no previeron todas las aristas, las variables y las posibilidades para que suceda lo que sucedió en los últimos días, ya después de su salida. Y eso no ocurre en órganos en donde la institucionalidad está por encima de quienes están coyunturalmente al frente de las dependencias. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Se puede colegir y se puede confirmar mi tesis recurriendo a la literatura académica y recurriendo también al derecho positivo, señores. Don Pedro, ¿se puede lograr una superintendencia así como la plantean ustedes, casi aséptica, digamos, del ámbito político, autónoma, objetiva, técnica, independiente? Porque finalmente va a depender de una designación del Poder Ejecutivo, me imagino, y va a tener un ingrediente político, sea quien fuere el superintendente o superintendenta. Mira, de acuerdo. Ahora quiero aclarar lo siguiente. Yo no estuve al frente de IPS, estuve al frente del área de jubilaciones hasta que fui echado por Bataglia porque le avisé de 2 fraudes. Y en lugar de irnos a la Corte Suprema o ir a la Fiscalía, bueno, se prefirió que haya y sea echado porque demasiado franco ya es. Esa misma franqueza es la que tengo acá. Y es la que me anima y me motiva a decir que en mi larga historia ya de abogado y de funcionario, he visto tantas leyes tan bien intencionadas como la que menciona el senador, y creo en eso, creo que hay una buena intención y mucho corazón allí, pero que en lo positivo terminan con un efecto rebote totalmente negativo a lo que se quería. Este proyecto tiene justamente ese carácter bien intencionada. Ese riesgo en todo caso. Pero es perfectible, es muy perfectible y debe ser tratado a nivel de consenso, a nivel de mesa de trabajo entre todos. Respecto a los inmuebles, por ejemplo, un tema álgido, crucial en el proyecto. Los inmuebles de IPS, no hablo de los inmuebles de la caja bancaria, cuestan millones de dólares. Hablo de los 1.100 inmuebles de IPS valorados en ponerle unos 500 millones de dólares. Manzana Teila de Francia, los hoteles, Cantegril, 1.100 inmuebles de mucho valor, 200.000 hectáreas en el Chaco, que van a ser, a petición del superintendente, tasadas por el Banco Central, que vuelvo a decir, no es tasador por naturaleza, y el superintendente va a disponer la enajenación. O sea, así dice el texto. A lo mejor la intención es otra, pero así dice. Y allá, entre otras cosas que dice el proyecto, porque finalmente no discutimos la intención, los dos coincidimos en la intención de que necesitamos control y tiene que hacerse bien, pero en la forma en que se materializan los dispositivos es donde disiento y disentimos. Allá en el artículo 27 dice, deróganse las disposiciones que se opongan, y expresamente deroga el artículo 27, segundo párrafo de la ley de IPS. ¿Qué dice ese artículo 27, segundo párrafo? El IPS no podrá prestar plata al Estado. Entonces, al quedar derogado eso, se abren las compuertas para todo tipo de... Hasta eso con la enajenación de inmuebles, hasta con otras cosas, y tenés algo que a lo mejor si ponemos a un superintendente que sea como la Madre Teresa funcione, pero ¿quién te dice dentro de 5 años tengamos un equipo que venga y arrase con todo utilizando esa herramienta? Entonces,
Nuestra propuesta de jubilados, de asegurados, de técnicos en seguridad social, es sentarnos y replicar lo que funcionó bien en otros países. Yo no he encontrado en otros países, a lo mejor no busqué bien, pero no he encontrado una superintendencia de jubilaciones y pensiones en el ámbito del Banco Central de esos países. Está en ¿Y el la área experiencia en fiscal. nuestra caja bancaria acá? Bueno, pero la experiencia en la caja bancaria también 16 años lleva don Pedro de funcionamiento. pero hay que mirar, hay que tener un abordaje más amplio, creo. Yo porque tenía, creo el que- problema de la caja bancaria no es el problema de IPS. El problema de municipal no es el problema de la caja bancaria ni IPS. Son universos Y para distintos. eso vamos a crear el órgano rector, que, Pero no, que lo que me naturaleza, naturaleza peculiar mediante... yo pues no quiero que la gente nos tome de tonto en este tema. Cuando se objeta o sea, primero se adhiere a la figura de la creación de la caja y Del después control. finalmente ningún artículo luego haya sido, entonces hay que archivar, porque la propuesta que llevaban ese día es que se lleve al archivo la propuesta de creación de la caja de jubilaciones y pensiones. Y esa situación no se va a dar. Esto se va a discutir y yo como proyectista voy a seguir apostando Es que queremos el debate. por el diálogo y por la contribución, pero la contribución franca, no la contribución disfrazada. Sí, yo creo que aquí hay un diálogo franco, me parece a mí, de ambas porque partes. cuando nosotros le dedicamos todo un artículo al capítulo inmuebles, ¿verdad? No es cierto que decimos véndanse todos los inmuebles. Es que dice así. No dice así, don Pedro. Yo tengo acá mi marco, yo ni escribí esto, ¿verdad? Las tasaciones o evaluaciones de los inmuebles existentes o a ser adquiridos o adjudicados deberán ser realizadas por tasadores o evaluadores financieros inscriptos. En el Banco Central. Inscriptos, ¿verdad? De acuerdo con la reglamentación que se establezca. O sea, esto va a llevar pero muchísimo tiempo para que cada artículo vaya teniendo su marco regulatorio respectivo. Por eso inclusive se establece un periodo de 2 años como mínimo para que se vayan... ¿Y sobre el artículo 28 del IPS? 28, el artículo Que permite, digamos, que los fondos del IPS artículo se inviertan en 39 del proyectos proyecto. Quiero terminar esto porque Sí. acá dice, los inmuebles que formen parte del patrimonio de una entidad de jubilaciones y pensiones podrán ser enajenados. La ley tiene que prever la posibilidad de ser enajenadas, pero no dice despójense de todos sus inmuebles, porque en esos términos pues hablan nuestro contrapunto, no don Pedro, pero mayoritariamente esa es la idea fuerza que penosamente se instaló y se le miente en ese sentido a la audiencia, ¿verdad? Porque no, esa es la intención. Lo el de marco- IPS. Pero los fondos jubilatorios serán colocados conforme al mejor saber y entender de quienes están al frente de las cajas y jubilaciones. Claro que habrán protocolos, claro que habrán desarrollo de ratios, claro que se tendrá que analizar si la que está pidiendo acceder a esos fondos jubilatorios, que tendrán que hacerse por subasta, dicho sea de paso porque nos estamos olvidando de esa peculiaridad, ¿verdad? ¿Quién paga más? ¿Verdad? Pero también se tendrá que analizar la solvencia de quien está ofreciéndose para usufructuar esos A ver, fondos. particularmente, Y el Estado en ese sentido, Sí. ¿verdad? Es un tomador de Claro, un el préstamo. Estado le deuda al IPS creo que 300 o 400 millones de dólares, y ¿verdad? bueno, pero ¿y de cuándo viene esa De 50 años. y estuvo o no don Pedro y logró o no persuadir y logró o no disuadir? Y no me venga con la historia, no, no tenía la capacidad y la atribución de incidir. Claro que tenía, porque él estando al frente de una dependencia importantísima, tendría que haberse permitido que le sangre la lengua mientras estaba adentro y no después de salir, para disuadir, persuadir, instalar, así como lo hicimos nosotros, 4 gatos locos, ¿verdad? Nos pusimos sobre las espaldas este desafío de crear la superintendencia de jubilaciones y pensiones y se instaló el debate. O sea, dennos un puntito por lo menos de aliciente, porque no es Es un debate sumamente necesario. Claro, en eso no claro, vamos a... no es- creo que todos estamos de acuerdo. Para nada, Claro que yo no fui. nada es satisfactorio, ¿verdad? Encontrarse con el escenario que penosamente vemos
¿verdad? Cuando proyectamos las cajas y una puede resistir 10 años, la otra puede resistir 15, pero no tenemos ese horizonte de 78 años que nos acaba de decir como aspiración don Pedro. No tenemos, ninguna de las cajas en el tiempo tiene esos 78 años que debería ser la constante. Y reitero, él estuvo en ese espacio de toma de decisiones. Es urgente, se nos acaba el tiempo, No, lamentablemente. Nati, vamos a extender. Hay que decir que hubo una reunión de representantes de los trabajadores con representantes del gobierno, y en esa reunión estuvieron presentes, como decías vos, senador, como decías vos, don Pedro, el ministro de Economía, representantes de las centrales sindicales, la ministra del Trabajo, y allí llegaron a un acuerdo de solicitar al Parlamento que se revise y se presente un nuevo proyecto consensuado en el marco de una mesa de diálogo social tripartita. ¿Están de acuerdo ambas partes en esto, en que se presente un nuevo proyecto, don Pedro? Totalmente de acuerdo, pero no discutamos una versión, un proyecto inconstitucional. Lo inconstitucional se guarda y se construye de nuevo algo constitucional. Eso nomás es lo que nosotros queremos. Correcto. Senador. Si hubiese sido inconstitucional, yo no rubricaba el proyecto. Esa es la visión sesgada que tiene una persona quien estuvo, reitero, al frente de una dependencia trascendente dentro de la mayor caja que tiene nuestro sistema, que hoy está disperso en materia de gestión, está disperso en materia inclusive de reglas de juego. Y cuando estuvo ahí, de manera muy cómoda, yo no recuerdo haberlo escuchado a él pidiendo un órgano rector que respete lo constitucional. No, me opuse al proyecto de Benigno López, me opuse. Sí, pero yo no recuerdo, don Pedro, y denos ese punto a favor de que haya sido una preocupación suya de discutir el sistema, porque no podemos continuar irresponsablemente solamente pidiendo que funcione la caja legislativa y no desentendemos de las otras cajas. Yo hoy, por confianza de mis colegas, no estaba en mis planes, formo parte de la caja de jubilados y parlamentarios. Tamaña responsabilidad, les juro que me erizó la piel cuando me metieron que no es una caja, es una financiera. Se le puede, hace unos días me integré, ¿verdad? Entonces, discutamos el sistema, ¿verdad? Si vamos a continuar con el sistema de reparto solidario, si vamos a hacer la mixta, si vamos a propender a profundizar el estudio en otras cuestiones, pero el debate que nosotros abrimos, aún a sabiendas de que iba a tener un costo fenomenal por la desinformación que se instaló antes de que discutamos el proyecto, creo que es un debate necesario. Yo, le reitero, de buenísima fe rubriqué el proyecto, estoy convencido de que el proyecto es constitucional, la experiencia y por sobre todas las cosas la normativa vigente así lo demuestra. Verás, superintendencia de seguros, porque mi madre, que era docente, decía que por repetición también se aprende. Superintendencia de seguros, superintendencia de bancos y Contraloría hoy fiscalizan la caja de jubilados y pensionados bancarios que ya había quebrado, pero que a partir de ahí volvió a funcionar. Bueno, les agradecemos a ambos muchísimo, les agradecemos por su tiempo, don Pedro, muy amable por estar con nosotros esta noche, pero quería decir. Ojo, la reforma del sistema de seguridad social yo la vengo propiciando desde la administración de Pedro Ferreira en el 2007, con quien iniciamos los análisis y la necesidad de darle sostenibilidad a IPS bajo la figura de reparto solidario. Desde el 2007, no, es un arranque de ahora. No un arranque de ahora. Ahora sí nos preocupa sentarnos con el senador y con el equipo de Banco Central y dibujar una superintendencia apolítica y que no sea la herramienta economicista de ninguna claque. Eso es lo que queremos. Senador, gracias por su tiempo. No, a vuestras órdenes. A la vuelta de la pausa vamos a estar con representantes de Capasu hablando de un nuevo sistema que tienen ellos para medir la canasta básica, los precios de la canasta básica, y va a estar con nosotros el vicepresidente de Capasu. Pero te contamos que la revista Plus siempre te trae toda la información económica y financiera. En la nueva edición de la revista Plus presentamos los desafíos y expectativas para el gobierno de Santiago Peña. El nuevo inquilino del Palacio de López debe hacerse cargo de ordenar y eliminar los problemas persistentes en el país, además de transitar un trayecto con grandes retos como el déficit fiscal, la pobreza multidimensional, la salud y la educación pública
con importantes falencias, además de la renegociación de Itaipú con Brasil. Hacemos la pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Contexto y en esta segunda parte del programa queremos hablar con representantes de la CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, que hace muy pocos días realizaron la Expo CAPASU, la expo en donde, bueno, los supermercadistas hablan de todas las innovaciones, participan los proveedores, pero una novedad que surgió de esta expo es la presentación de una medición de precios que van a realizar desde la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, y esto nos interesa mucho porque es una opción para tener más información respecto a cómo varían los precios de la canasta básica familiar. Por eso lo invitamos a Gustavo Lescano, vicepresidente de CAPASU. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, es muy importante el tema que vamos a tratar. Sí, nos interesa mucho porque nosotros tenemos un método de medición para establecer la variación de la inflación, principalmente del costo de vida, desde el Banco Central. Una encuesta que tiene, creo que 400 ítems y que mes a mes se verifica para medir la variación de los precios y también después para hacer el reajuste del salario, y ahí también se hacen todos los reajustes, digamos, en nuestra economía. También hay una medición de la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero tienen unos ítems más limitados, digamos, y la información no tiene la ponderación aparentemente que se hace en el Banco Central. Y nos interesa mucho conocer cómo nace esta iniciativa de CAPASU y sobre todo cuál va a ser la metodología, ¿verdad? Bueno, esto nace justamente por estos temas que se vienen tocando, la manera en que mide el Banco Central, la manera en que mide SEDECO. Entonces nosotros dijimos, trabajamos en conjunto, en colaboración con la empresa CCR, en donde nosotros compartimos nuestros datos. Casi el 80% de los socios comparte con CCR y son más o menos más de 10 millones de transacciones mensuales que se dan. Entonces lo que se hace acá es medir la variación de precios de manera interanual e intermensual. Interanual sería contra el mismo mes del año pasado, sí, y contra el mes anterior que pasó. Entonces ahí vamos viendo otra vez, y la ponderación es dividiendo en dos grandes grupos que son los perecederos, no perecederos. En esos no perecederos son los productos frescos, de carne, fruta y verdura, lácteos. Entonces esa medición nos va arrojando en dónde fue que hubo la fluctuación de precios, para que nosotros tengamos la certeza, bueno, ahora la carne tuvo una baja, bueno, en carne, en pollo, en cerdo, sí, en menudencia o en pescado. Y lo mismo va así en cada grupo, ¿verdad?, que se divide en familias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un indicador, una muestra más acertada hacia dónde va la variación de los precios. Cuando decís 10 millones de transacciones me llama mucho la atención porque la encuesta que hace el Banco Central no va a tener 10 millones de datos. La encuesta que hace SEDECO mucho menos, ¿verdad? Sí. Porque tienen una, digamos, capacidad mucho menor que el Banco Central del Paraguay. Estas 10 millones de transacciones son las transacciones que se hacen en caja. En caja, en línea de caja. En línea de caja son más de 10 millones de transacciones porque vamos a decir que el consumidor no va una vez al mes al súper, va mínimo 2 veces por semana, y hasta inclusive cuando le envía a la chica de la casa va a poder ir a la mañana y a la tarde inclusive. Sí, claro. Entonces por eso ese volumen de transacciones que cada emblema comparte con la empresa CCR, y ellos nos devuelven en información para que nosotros podamos analizar y ver también en dónde es que está generando la fluctuación o la variación de los precios. Sí, es genial el planteamiento, me parece a mí, porque la mayor cantidad de datos posible hacen más certera una medición. Tampoco es todo, digamos, el mercado, porque tenemos despensas, porque tenemos varios canales otra vez que nos están. Pero es la mayoría de las transacciones de nuestro gremio, ¿verdad? Que la CAPASU tiene nucleados asociados. Trabajamos conjuntamente con CCR, como mencioné, y ellos hacen la analítica de los datos y nos devuelven en información que para nosotros es esencial para saber, bueno, dónde generar, y nosotros poder decir, bueno, este mes hubo aumento en aceite, hubo en arroz o en café o en carne o en fruta y verdura o en panificado. Entonces
como nosotros somos tomadores de precios y también los productos sufren a veces unas fluctuaciones durante el mes porque entran en promoción, tienen descuento, oferta fin de semana, días de oferta de 30% de descuento que muchos de los asociados hacen en días específicos. Sí, hay familias que esperan, digamos, esos descuentos para ir a hacer la compra del mes, digamos. Así tal cual. Entonces tenemos nosotros un resumen en el mes en donde vemos la variación que hubo en un año y en relación al mes que pasó. Entonces ahí tenemos algo bien certero y otra vez discriminado por dos grandes grupos y las distintas familias que componen esos grupos. ¿Esto empezó ya? ¿Ustedes ya empezaron las mediciones? ¿O esto fue un lanzamiento? No, lanzamos ya después. Esto lo venimos madurando al principio de año más o menos. Entonces como son 10 millones de transacciones también, entonces también la empresa CCR fue armando vamos a decirle, la analítica. Entonces ya a medida que nosotros le vamos proveyendo los insumos, ellos van metiendo a su estadística de informe. ¿Esto va a estar a disposición de la ciudadanía en alguna página web de Capasu? ¿Es una información interna para Capasu? Es una información interna que también estamos abiertos a compartir con el BCP o con la prensa mismo que quiera analizar y ver también el informe, ¿verdad? Eso va a estar, todavía no va a estar disponible públicamente en una página, pero sí vamos a tener nosotros, por ejemplo, el de agosto nos tienen que entregar en la quincena de septiembre, porque como dije, lleva su proceso por supuesto, de análisis, ¿verdad? Bueno, yo fui bancario hace muchos años y el único índice de precios que, digamos, existía más allá del Banco Central, era uno que elaboraba el Centro de Documentación y Estudios, y era justamente un proyecto que se hizo con cooperación extranjera y que recogía los datos de la canasta básica de los bancarios, de las familias de los bancarios, digamos. Eso era costosísimo, era muy difícil mantener esa encuesta mensual y terminó por extinguirse el estudio, digamos, ¿verdad? Tenían también un estudio que era de otros sectores específicos de trabajadores, pero terminó por desaparecer ese estudio. Es un proceso largo, es un proceso costoso. La Capasu está haciendo ese esfuerzo para tener esa información. Totalmente, como en colaboración con esta empresa nosotros damos de manera gratuita la información que es clave para esto, y nosotros tenemos el retorno que es la información y por decirlo así también, cabe destacar también que acá se pondera también el peso de cada familia dentro del 100% de las ventas, ¿verdad? Eso también hace que vaya hacia dónde va a ir la fluctuación, si va a haber un poco los precios se inflaron o no, ¿verdad? Porque hay veces que puede ser un producto X que no tiene tanta rotación, entonces no genera un aumento vamos a decir, en el grupo total. Pero la carne, por ejemplo, cuando... Claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque no es sobre la existencia que tengan ustedes en los supermercados, es sobre las ventas que hagan. Sobre las ventas. Sobre lo que consumimos realmente. Sobre las ventas, claro, es el consumo neto del mes de lo que vendimos, sobre eso se saca toda la analítica y por categorías, por familia y otra vez por su peso, ¿verdad? O sea, su participación en ese 100% de las ventas y que hace que lleve hacia arriba o hacia abajo la variación de los precios. Si el Banco Central solicitara a la Capasu tener esto como un insumo, totalmente va a estar a disposición de ellos, porque para nosotros es importante para también, a veces sale informaciones, no hubo inflación, pero la gente dice, pero en el supermercado no bajó los precios. Claro. ¿Por qué? Porque de repente nosotros entendemos también que el Banco Central tiene una medición no solamente de la canasta, sino que también tiene que medir educación, combustible, alquileres y otros gastos, que también en la medida que participan eso, en el gasto de la familia, hace que haya o no la inflación, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es difícil explicarlo y asimilarlo, digamos, pero a veces el alquiler es más que todas las compras del mes en el supermercado. Claro, y por eso tiene un peso mayor en la ponderación que hace el Banco Central. Así mismo. Ustedes no van a entrar en ese tipo de... Nosotros, a lo que nos concierne a nosotros, netamente los productos que nosotros vendemos, como dije, perecederos y no perecederos, podemos entregar eso al Banco Central para que ellos tengan la métrica exacta y puedan saber dónde hubo la variación de precios, si fue en productos frescos, si fue en productos industrializados, si fue productos importados. Y esto es 100% verificable porque son operaciones contables. Son operaciones contables, netamente. Es, como te dije, todas nuestras ventas por códigos, cantidades que vamos vendiendo y al tipo de precio que se mantuvo, porque como te dije, en un mes sufre
variaciones. Sí. Que suba o baja Sí. por oferta o desagote. Hay N posibilidades que a veces negociaciones que tenemos con los proveedores Claro. se dan para generar la atracción. Sí. Para nosotros va a ser muy útil tener, digamos, un estudio como el que ustedes están preparando. ¿Por qué? Porque si pudiéramos comparar rubros que sí mide el Banco Central Sí. con los rubros que ustedes también están estudiando, allí vamos a tener un parámetro, digamos, de manzana con manzana, Claro, pera con pera. Ese es el objetivo clave. Le diste en el clavo. Manzanas con manzana, peras con pera. Porque a veces no hubo inflación, pero los precios de supermercados siguen aumentando. Sí. Pero justamente por eso, porque nosotros tenemos las mediciones, o sea, con 10 millones de transacciones mensuales Sí. aproximadamente que nosotros damos a la empresa, ellos lo convierten en información y tenemos bien discriminado cómo fue el indicador de precios, cómo Claro. se manejó. Gustavo, también te quería consultar, excelente Sí. la iniciativa, nosotros vamos a pedir esa información, te adelantamos esto, Sí. y también te quería consultar respecto a los controles que está haciendo el gobierno de las compras que se hacen en Argentina. Las compras que me imagino en algún momento afectaron las ventas que hacían ustedes desde la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, desde los almacenes en el barrio, desde los autoservice, porque se sintió esta semana un cambio en los controles, en las rutas. Vehículo por vehículo se controla si está dentro de esta lista Sí. de productos que se pueden adquirir. Y si no está dentro de la lista, se sacan directamente y se dejan ahí en la ruta y se llevarán, me imagino, para donar a algún lugar. ¿Ustedes están sintiendo esto? Todavía no empezamos a sentir como un impulso en nuestras ventas porque esto va a llevar su tiempo, ¿verdad? Va a llevar su tiempo en que se vayan acomodando los actores que están esa gente que va a hacer la compra, Sí. que trae, cuando le genere más malestar seguramente ya optará por venir a comprar a nosotros. Aquel que estaba en el mercado subterráneo va a ver que ya no es rentable ese tipo de negocio y le va a desalentar, entonces buscará la manera de formalizarse. Entonces esto va a llevar un proceso todavía en donde todavía inmediatamente no lo estamos sintiendo ni lo vamos a sentir, pero creo que si sigue en esta misma línea del gobierno, yo creo que en el corto plazo vamos a ir sintiendo Claro. ya ese aumento en las ventas. ¿En qué rubros principalmente les afectaba esto? Más lo que es limpieza y almacén, que son los productos más atractivos que generalmente se traía. Todo lo que es cuidado personal, Sí. todo lo que es limpieza de ropas, limpieza de la casa, todo lo que es la parte de fideo, arroz, Sí. eran aceites, eran productos muy, muy atractivos con una diferencia de precio muy fuerte. Entonces eso generaba esa atracción para ir a esperar 2 horas de fila, pasar, ver, y ni hablemos lo que es Combustible. el combustible, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vemos con buenos ojos del gremio que ese esfuerzo va a dar sus frutos en el corto plazo. Sí, porque hay que decir también que en los últimos días, tras los resultados de las primarias en Argentina, el peso se desplomó. Sí. Y eso hacía todavía más atractiva las atractivo, compras, sí, digamos, sí, porque no solamente es un problema cambiario, Sí. sino también un problema de subsidios Eso es claro, los que precios tienen los cuidados productos. que tienen los productos, justamente de estos rubros que Sí. te mencioné. No, es totalmente como lo decís, pero como te dije, es un proceso que lo vemos con buenos ojos y muy alentador para nuestro negocio, en que esto se vaya, porque también va a tener sus cositas, ¿verdad? Claro. Hay gente que vive de esto, que es su día a día y que tendrá que buscar una nueva configuración o una forma de trabajo, o insertarse al mercado formal o Sí. buscar la formalización, que entendemos que el gobierno cree que ese es el camino y que a nosotros lo aplaudimos porque creemos que ese es el norte, ¿verdad? ¿Cuántos empleos genera en este momento la Capasu? La Capasu, alrededor de 25.000 empleos directos. Directos. Y ni hablar de 15.000 que son indirectos, porque dentro de esa mecánica tenemos promotores, logística, gente que entrega los productos. Entonces hay otra vez un mercado indirecto de 15.000 personas. Claro, te hacía esta pregunta por el perjuicio que genera el contrabando, ¿verdad? Sí, sí. No. De hecho que sí, a medida que el importador sienta que empieza a rotar mejor su producto que él importa y puede importar más y nosotros podemos comprar más,
como te digo, va a haber mayor inversión de parte del producto, de parte del proveedor en el producto, ¿verdad? Meter más promotoras, degustaciones, que eso también conlleva mano de obra, ¿verdad? Que hoy en el supermercado está un poco descuidado eso, justamente porque los números a veces no cierran, ¿verdad? Exacto. Entonces creemos que eso va a generar una dinámica en donde también nosotros alentarnos a seguir invirtiendo y abrir más boca de supermercados, y que un supermercado mínimamente de 2.000 metros cuadrados, si fíjate, te mete 100 personas. 100 personas. 100 personas. Contame un poco respecto a Expo Capazu, la expo que hicieron hace días nada más. Para nosotros fue una experiencia muy buena. Tuvimos el impacto que esperábamos, tuvimos la concurrencia de gente que esperábamos. También por los proveedores que se animaron a invertir, han tenido ese retorno en su inversión, porque hubo visibilidad, hubo gente que visitó, muchos jóvenes también que fueron, y también las charlas que van acompañadas de eso, que también nos nutrieron de nuevas ideas, de nuevos mecanismos para que el negocio siga avanzando. Claro. Evolucionó el negocio de los supermercados. Totalmente. Hoy hay que estar a la vanguardia de las buenas prácticas, porque si no te quedas desposicionado y no sos competitivo. Claro. Hoy no solamente a veces precio, también experiencia de compra, manera de exhibir y otros atributos que genera que el consumidor opte por ir a tal o cual emblema, ¿verdad? Sí. Gustavo, vamos a esperar los resultados de esta encuesta de precios que realizan ustedes. Ustedes pídanos, va a ser un insumo periodístico para nosotros. Vamos a darle, entonces, para que ustedes vean también. Inclusive es muy entendible, es muy didáctico, porque, como te dije, en dos grandes grupos: perecederos, no perecederos, y otra es las categorías que están en cada grupo. Entonces ahí va a haber la variación, cómo fue la variación mensual, la variación con el año pasado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y espero que les sirva este insumo, que para nosotros es muy importante, porque le pusimos mucho cariño a esto. Estuvo con nosotros Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas. A la vuelta de la pausa, en el próximo bloque, vamos a hacer un contacto vía Zoom con el economista argentino Ramiro Castiñeira. Vamos a hablar de la coyuntura económica actual y lo que se viene para Argentina y para la región en caso de que ellos lleguen a dolarizar su economía. A la vuelta de la pausa. En este último bloque de En Contexto, vamos a establecer un contacto vía Zoom con el economista argentino Ramiro Castiñeira. Queremos hablar de la coyuntura económica, todo lo que tenga que ver también con la coyuntura política, porque en los próximos días se realizan las elecciones generales en este país, y uno de los proyectos políticos implica la dolarización de la economía argentina. Para eso vamos a estar hablando ahora con Ramiro Castiñeira. Estamos en contacto con Ramiro Castiñeira, economista, director de la consultora Econométrica en Argentina, para hablar sobre lo que podría ser una coyuntura dependiendo de las elecciones generales, y que tiene que ver con la probable dolarización de la economía en Argentina. Ramiro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar charlando con ustedes. Antes de consultarte sobre la probable medida que depende, decíamos, del resultado de unas elecciones generales, ¿cuál es la coyuntura económica en Argentina en este momento? Bueno, en este momento Argentina está viviendo ya hace 12 años la ausencia de crecimiento económico. Es un periodo ya demasiado tiempo la ausencia de crecimiento económico en la economía argentina, y ya se nota por todos lados, porque no solo fue la falta de crecimiento económico, sino que el gobierno gastó todas las reservas que tenía el gobierno para sostener el nivel de actividad. También el país se endeudó con el exterior lo máximo posible, ya no tiene cupo en la tarjeta de crédito internacional, nadie le quiere prestar. Entonces, Argentina llevó este modelo económico de economía cerrada al extremo, se quedó sin financiamiento alguno. Al quedarse sin financiamiento, porque ya no tenía reservas ni porque tenía financiamiento externo, empezó a abusar notoriamente de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, y culminó Argentina no solo con un estancamiento económico brutal de 12 años. Para que tengas una idea, un chico que hace 12 años atrás se sumaba al mercado laboral con 18 años,
hoy tiene 30 años y todavía la economía no creció. Para que tengas la dimensión de lo que es hablar de 12 años de ausencia económico, que para un país puede ser, que ya empieza a ser importante para un país, pero para la vida de una persona es demasiado tiempo. El chico este que te digo, lo tomo como ejemplo, una persona que con todas sus ilusiones empieza a buscar su primer empleo en la economía estancada con 18 años, tiene 30 años y todavía la economía está estancada. En ese mismo periodo la economía argentina no generó un puesto de trabajo en blanco. Todo lo que ofreció Argentina fue informalidad. Todo el mundo subsiste por fuera de las reglas que impone el gobierno, las ridículas reglas económicas que pone el gobierno, que termina todo el mundo en la informalidad porque es imposible intentar cumplir las reglas legales. A punto tal que muchas empresas grandes directamente se van del país porque fíjate que Argentina en este momento tiene el mercado cambiario de Argentina es similar, para que tengas una idea, ustedes lo saben muy bien porque están en contacto pleno con Argentina, pero esta locura de que ni el propio ciudadano argentino accede al mercado de cambios oficial solo sucede en Cuba. Pero Cuba tiene una dictadura. ¿Cómo puede ser que Argentina, de manera democrática, y encima vota cada 12 años, cómo puede ser que Argentina, de los últimos 12 años, tuvo más de 8 con cepo cambiario? O sea, elige gobiernos que le imponen el cepo, que les coarta sus propias libertades económicas a los ciudadanos. E incluso en las libertades civiles, cuando fue la pandemia, a los argentinos lo dejaron adentro de las casas un año entero. No sé qué sucedió en Paraguay, pero vos calculá que el gobierno obligaba a todo el mundo a quedarse un año entero adentro de las casas mientras ellos se repartían las vacunas entre ellos. Entonces, Argentina... Sí, escándalos de corrupción. Es un escándalo de corrupción que fue tremendo, porque vos fíjate la exigencia que se le hacía al pueblo argentino, donde se le coartan libertades económicas y también se le coartaban libertades civiles. El ciudadano no podía, por un año entero no podía salir a la calle porque el gobierno de turno en su momento no quería negociar y conseguir vacunas de Pfizer y solo quería las de Putin. O sea, una locura geopolítica total. Claro. Que llevó a un desgaste notorio y por eso en el peronismo perdió un montón de votos según las últimas elecciones que fueron las PASO, ¿no? Las que son previas. Las primarias. Las primarias. Ahora, de este modelo a otro que se plantea, que es el planteamiento de Javier Milei, el candidato que ganó notoriamente las primarias y que ahora se tiene que definir esto en las generales. ¿Cuál es la posibilidad de llevar adelante las propuestas económicas de Milei, de liberalización total y de dolarización de la economía? Mira, sea que gane, hay mucho olor a que va a ganar la oposición. Puede ser o Juntos por el Cambio o puede ser lo nuevo que hay en Argentina, que es un partido político liberal por primera vez después de décadas enteras, que incluso que tiene ya posibilidad de ser gobierno, cosa que eso sí no sucedió en la historia argentina, que un partido liberal sea gobierno. Cualquiera de los dos van a tener que desarmar todo este sistema económico soviético que armó el peronismo para la Argentina, anacrónico por donde se lo mire. Son ideas que quizás este mismo modelo económico se aplicó en los 50 cuando el peronismo te estoy hablando de 1950, cuando el peronismo nacía, después en los 70 cuando el peronismo volvió al poder, después el kirchnerismo en los últimos 20 años fue intentar imponer nuevamente ese modelo económico y lo logró. Ahora hoy los argentinos no tenemos libertad económica, tenemos controles de precios, tenemos la inflación de los 70. O sea, Argentina está nuevamente con 3 dígitos de inflación como en 1970, producto porque es el mismo modelo económico. Estamos con 100% de brecha como en Cuba. O sea que en Cuba la distancia entre el dólar oficial y el precio oficial del dólar y el paralelo, el blue, el libre, el que consigue la gente por la calle, por fuera de los mercados oficiales,
la brecha es en torno al 120%, que es igual a la brecha que hoy tiene Argentina. Una locura. Entonces, lo que voy es que el próximo gobierno seguramente va a tener que caminar por devolverle las libertades económicas que se le sacaron a los ciudadanos. Entonces, en ese marco, mayores libertades los argentinos van a tener, porque así como democráticamente elegía a los gobiernos que le sacaban las libertades, evidentemente ahora empieza a elegir gobiernos que le van a devolver las libertades. ¿No? O sea, Argentina se metió en esto de manera democrática, en esta locura de prohibiciones y cepos de manera democrática, y evidentemente ahora quiere salir, producto de que terminó comprando, como le dicen los argentinos, un buzón, ¿no? Supuestamente esto no iba a permitir un desarrollo económico, terminamos en un modelo económico similar al de Cuba y el de Venezuela. Bueno, los argentinos están abriendo los ojos, se están dando cuenta que compraron un buzón, y ahora dicen, no, devolveme la que me debes, devolveme mis libertades. Yo no tengo por qué pedirte a vos la autorización de comprar divisas cuando yo puedo comprar por constitución cualquier cosa de manera legal. Entonces, devolveme mis libertades. Bueno, en ese marco, los próximos gobiernos van a estar en ese sentido. Algunos dicen, bueno, como Argentina hoy no tiene dólares, dicen, bueno, pero para que si liberamos el cepo, todo el mundo va a ir a buscar dólares, el dólar oficial se va a ir al demonio. Sí. Entonces, empiezan a tomar recaudos. A la discusión es a qué ritmo le devuelven las libertades expropiadas a los ciudadanos argentinos. Otro ejemplo, porque quizás no lo saben, así como el ciudadano argentino no puede comprar dólares como un cubano, el ciudadano argentino tampoco puede importar nada del exterior, como un cubano. O sea, una locura total, una locura macabra. Porque tiene que ver finalmente con la cuestión de las divisas. La importación significa salida de divisas. Un argentino le tiene que pedir autorización al Banco Central y a un ministerio para poder importar. Sea que importes medicamentos o clavos, O no importa lo que sea, vos si te ocurre importar de países que cumplan las normas de que el producto sea, ¿no? de buena calidad y todo lo... No, pero sí. Igualmente hay que pedirle exigencias, el que tiene la palabra final es el gobierno. A esa locura se llegó, y los argentinos ahora, de un día para el otro, se dieron cuenta que se habían comprado un buzón, y bueno, ahora están reclamando lo que eran suyos, las libertades que eran suyas. Los dos gobiernos, los dos potenciales candidatos, sea de Juntos por el Cambio o del partido de Javier Milei, van a ir a diferentes velocidades para devolverle esas libertades a los ciudadanos argentinos. En el medio puede haber una transición porque Argentina tiene tantos precios que son de mentira, son precios políticos, que cuando veamos los precios de mercado, claramente va a haber un nuevo equilibrio en los precios en la Argentina. Bueno, claro. Esa transición se llevará, algunos dicen hay que hacerla de un día, otros dicen en un semestre, otros dicen en un año, claro. Pero Argentina está desesperada por recuperar las libertades económicas perdidas. Esto que mencionabas nos toca directamente, bueno, por varias razones, ¿verdad? Argentina es un país hermano, nosotros tenemos una población de paraguayos muy importante en Argentina que emigró desde hace décadas. También tiene que ver con las compras que están haciendo miles de paraguayos de productos argentinos que tienen estos precios que están subsidiados y que no son los precios reales, por eso tienen tanta diferencia con los productos que se venden en nuestro país y se genera todo un problema de contrabando, de pérdida de puestos de trabajo aquí a nivel local, que justamente lo estábamos hablando con la gente de la Cámara de Supermercadistas, y también tiene mucho que ver con el temor que se plantea de que una parte importante de la población argentina busque dólares y eso afecte nuestro mercado cambiario. Todos esos factores tienen mucho que ver en la relación que tenemos ambos países. Mira, la verdad no. Que Argentina recupere la libertad no los tiene que asustar, por supuesto. De hecho, claro, no. Que nosotros los argentinos recuperemos la libertad económica va a ser de que podamos hacer más negocios, no menos. Vamos a crecer los dos. Mientras más libertad hay, más van a crecer los que comercien con los argentinos. Así que ojalá que sea rápido. Por eso va a haber un movimiento, que ustedes lo dicen, pero va a haber un movimiento, van a cambiar las reglas de juego.
vos calculá que todo esto que está haciendo Argentina lo hace a pérdida. Argentina va y revienta, se endeuda en el exterior, revienta las reservas del Banco Central, todo para subsidiar a todo el mundo, incluso a países limítrofes que terminan intentando comprar acá. Eso obvio que es insostenible. Es una loca idea de que el Estado supuestamente tiene que pagarle la comida absolutamente a todo el mundo, aun cuando no tiene recursos, se tiene que o agotar sus ahorros, endeudarse en el exterior. Es una locura de cómo querer más. Es populismo, lo que los argentinos llamamos populismo, ¿no? En el sentido político de buscar el rédito cortoplacista, ¿no? Para un rédito político en la próxima elección, pero que Argentina lo llevó al extremo porque directamente decir que Argentina no crece hace 12 años, decir que Argentina no crea empresas hace 12 años. ¿Sabés que Argentina tiene 600.000 empresas, por lo menos que emplean, que tienen que sus empleadores tienen registrado empleados, ¿no? ¿Sabés que desde el 2011 que Argentina no aumenta la cantidad de empresas en blanco? Son 600.000. Argentina debería tener mínimo, el doble, 1,5 millones debería tener. Y si voy a los números que tiene Chile, tendría que ser el triple. Es decir, que vos fíjate que posiblemente existan, pero están en el inframundo, están todos en negro, porque no pueden jugar con las reglas en blanco. Entonces, en algún momento, Argentina va a tener que poner las reglas, ojalá, de hecho, por suerte estamos saliendo de esta locura de manera democrática. Lo digo porque Venezuela cuando entró Venezuela sin duda que con el chavismo también compró un buzón, y cuando la cosa estaba mal, el chavismo dijo, yo no me voy del poder, yo me quedo acá, ¿no? Y ellos perdieron no solo la libertad económica, sino también perdieron la democracia. Argentina no tiene esa situación. De hecho, la democracia argentina está muy sana, porque que sea impredecible quién va a ganar las elecciones te está demostrando que no hay manera de arreglarlas. Entonces, lo feo de lo económico es una pata, lo bueno es que la Argentina tiene sana la democracia. De que un outsider de repente sacó 7 millones de votos, te está demostrando que Argentina tiene sana la democracia, y por lo tanto es una gran halo de esperanza de que de manera democrática vamos a salir de esta locura, y de cual no es difícil salir de acá, porque lo difícil es sostener esta locura. Lo fácil es hacer lo que hace el resto del mundo. No te estoy pidiendo que Argentina haga algo estrambótico, no. Caminar por pasto pisado por donde va el resto de Occidente, nada más. Por donde va el resto de Occidente, caminar por ahí. Nada más, lo único que hay que hacer. Ramiro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto porque nos interesa muchísimo lo que ocurra con la economía y con la política en Argentina. Muy amable. Bueno, cuando repetimos, un gran saludo a todo el pueblo paraguayo. Bien, hoy hablamos en el programa de temas muy importantes, hablamos de la Superintendencia de Jubilaciones, aquí con uno de los proyectistas, con representantes de los jubilados, también del proyecto de Capasu de medir los precios de la canasta básica, un proyecto súper importante, y finalmente estábamos hace minutos nada más con Ramiro Castiñeira, economista argentino, que nos hablaba de la coyuntura que se está viviendo en el vecino país y cómo podría afectarnos. Nosotros nos despedimos. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo En Contexto. Buenas noches.